De la misma forma que copiamos contenido de celdas en videos anteriores y creamos series de números, podemos hacerlo con las fórmulas, pero aquí hay algo más interesante y esto es lo que vimos en el video anterior. Excel automáticamente cambia las referencias de celdas y las actualiza por las nuevas, y esto depende de la posición de la fórmula actual. Este método es el recomendable cuando trabajamos con celdas adyacentes. Si hay celdas que no estén contiguas, usaremos el método de copiar y pegar, que fue el que vimos en el video anterior. Vamos a ver entonces cómo funciona esto del autorrelleno. Lo que voy a hacer aquí es una tabla de multiplicar, como las que yo veía en la primaria. Aquí ya inicié algunas cosas de esa tabla, el resto lo vamos a crear. Voy a hacer una tabla de multiplicación dinámica, esto es, automáticamente van a aparecer los números a multiplicar dependiendo del número que nosotros queramos multiplicar, valga la redundancia, y ese número lo vamos a introducir donde dice aquí número a multiplicar. Nota que esta celda ya tiene un nombre de rango que yo le agregué, MUL, de múltiplo. Vamos a seleccionar entonces esta celda, que es con la que va a empezar la tabla, y vamos a agregar una fórmula simple. Lo único que voy a hacer es hacer referencia a otra celda, que es precisamente esta de aquí. Ya sé que se llama mul, por lo tanto voy a escribir mul y presiono enter. Vemos cómo aparece un 0. Esto es porque la celda no tiene ningún valor, pero si escribimos cualquier número automáticamente se verá reflejado en él. Vamos a verlo. Escribí un 15, presiono enter. Voy a copiar esta celda que contiene una fórmula simple con el método de copiar que ya vimos anteriormente hasta el número 15. Vemos cómo aparece el número 15. Lo mismo haré con la X y el signo igual. Quiero hacer una tabla de multiplicar normal, de esas que empiezan con el número 1 hasta el número 10, o en este caso creo que es el número 12. Voy a agregar una serie de números presionando la tecla control y arrastrando hacia abajo. Ahora ya tengo lo principal de la tabla, ahora falta nomás el resultado. Voy a agregar una fórmula que sea esta celda por esta otra. Presiono enter. Con esto lo que vamos a tener es una multiplicación simple de una celda por otra. Ahora copiaremos esa fórmula hasta abajo y con esto ya tendremos una tabla de multiplicar que automáticamente se va a ajustar al número que escribimos aquí. Voy a escribir ahora un 25, presiono enter, vemos cómo cambian todos los números, también cambia el 25. El funcionamiento es simple. Si estamos diciendo en esta celda que el número que contenga va a ser igual a la celda que tiene el nombre mul, por eso aparece el número 25, y cuando copiamos la fórmula automáticamente Excel cambia las referencias, que en este caso es el número de fila como estamos viendo en las fórmulas. Esto ya lo vimos en el video anterior, cómo es que Excel modifica el número de línea cuando copiamos una fórmula en una misma columna. Vamos a ver otro ejemplo que tengo en la siguiente hoja, que es autorrelleno 2. Vamos a hacer entonces estas operaciones que son la del IVA y del total. En un video anterior ya vimos cómo usar un nombre de rango para usar precisamente el IVA. Voy a hacer lo mismo, voy a colocarle nombre de IVA para hacer más fácil esto y después vamos a hacer una modificación para ver cómo funciona. Presionamos igual, seleccionamos la celda, seleccionamos el signo de multiplicar y luego el IVA, presiono enter, ya tenemos la cantidad de esta. Ahora la vamos a copiar, vemos cómo aparece el IVA para cada uno de los productos. Si vemos en la fórmula siempre aparece la palabra IVA. Vamos ahora a seleccionar el total, crearemos una suma entre esta celda y esta otra, presionamos enter, aparece el total. Lo voy a hacer de una forma más rápida, como ya vimos, seleccionar todas las celdas, presionar el signo igual. Como esta es la celda activa, tengo que trabajar con esta fila, selecciono esta cantidad, presiono control enter. El IVA lo tomé como un nombre de rango. Aquí no tengo problema por esto. Siempre Excel va a tomar ese nombre como vemos en cada una de las celdas. Sin embargo, ¿qué pasaría si en lugar del nombre de rango uso el nombre de la celda, que en este caso es la celda H3? Voy a hacerlo, pero voy a borrar el rango ese que hice para que no estorbe. Aquí lo tengo. Una vez que lo borro, voy a empezar a crear la nueva fórmula. Ahora, como puedes ver, estoy haciendo referencia a esa celda que es H3. Voy a copiar esta fórmula a las otras celdas y vamos a ver lo que va a pasar. No aparece lo que yo quería, ¿por qué? Analicemos las fórmulas.
vemos cómo en la siguiente fila ha multiplicado esta celda por esta otra que no contiene nada. Si vemos, las demás van bajando. Este es el patrón que sigue Excel cuando copiamos fórmulas en una misma columna, como ya estamos viendo, pero yo quiero utilizar este valor siempre, o esta celda que es H3. ¿Qué tengo que hacer entonces? Para esto debemos usar referencias absolutas. Es algo que vamos a ver en el siguiente video. En las fórmulas que hemos visto en estas tres primeras hojas, usamos únicamente referencias relativas. Esto significa que Excel automáticamente cambia el número de fila o el nombre de la columna dependiendo de cómo estamos copiando las fórmulas, pero esto no funciona cuando usamos un único valor en esas fórmulas, como este caso, y eso es lo que vamos a ver a continuación.